El prólogo de Orid, 11 de mayo. Los santos Cirilo y Metodio, iguales a los apóstoles. Oriundos de Tesalónica, estos dos hermanos eran hijos de padres ilustres y ricos, León y María. Metodio, el hermano mayor, pasó 10 años como oficial entre los eslavos de Macedonia, y así aprendió la lengua eslava. Después de eso, Metodio se retiró al monte Olimpo y se dedicó al ascetismo monástico. Fue allí donde Cirilo, entre paréntesis Constantino, se le unió más tarde. Cuando el rey de los házaros, Cagán, le pidió predicadores de la fe de Cristo al emperador Miguel III, estos dos hermanos fueron designados y enviados entre los házaros por orden del emperador. Después de convertir al rey Cagán a la fe de Cristo, lo bautizaron junto con un gran número de sus principales ayudantes y un número aún mayor de personas del pueblo. Después de un tiempo regresaron a Constantinopla, donde crearon un alfabeto eslavo de 38 letras y comenzaron a traducir los libros eclesiásticos del griego al eslavo. Invitados por el príncipe Rastislav, viajaron a Moravia, donde difundieron y confirmaron la Santa Fe e hicieron más copias de esos libros, distribuyéndolos a los sacerdotes para instruir a los jóvenes. Invitados por el Papa, viajaron a Roma, donde Cirilo cayó enfermo y murió el 14 de febrero del año 867. Más tarde, Metodio regresó a Moravia y trabajó hasta su muerte para fortalecer la fe de Cristo entre los eslavos. Después de su muerte, descansó en el Señor el 6 de abril del año 885. Sus discípulos, los 5 discípulos, con el obispo San Clemente a la cabeza, cruzaron el río Danubio y viajaron al sur, hasta Macedonia. Allí, desde Orid, continuaron la labor entre los eslavos que Cirilo y Metodio habían comenzado en el norte. El hieromártir Mocio había nacido en Roma y era presbítero en Anfípolis, una ciudad de Macedonia. Padeció durante el reinado de Diocleciano. Por medio de la oración destruyó la estatua del dios Dionisio. Esto hizo que algunos paganos quedaran resentidos con él, pero a otros los condujo a la fe. Fue decapitado por Cristo en el año 295. San Nicodemo, arzobispo de Pec. Este gran jerarca era serbio de nacimiento. Vivió en el ascetismo en la Santa Montaña y fue abad del monasterio de Hilandar. Tras la muerte de Sava III, fue elegido arzobispo de todas las tierras serbias y del litoral en el año 1317. Coronó al rey Milutín en el año 1321. Tradujo el Typicon de Jerusalén al serbio. En la introducción de ese libro, Nicodemo escribe: Dios Todopoderoso, que conoce nuestra impotencia, nos dará fuerza espiritual, pero solo si hacemos un primer esfuerzo. Amó sinceramente la vida ascética y trabajó sin descanso para arrancar de raíz la herejía de los bogomilos y fortalecer la fe ortodoxa. Descansó en el Señor en el año 1325. Sus reliquias milagrosas descansan en el monasterio en Pec. Reflexión. En el campamento sarraceno le preguntaron a San Cirilo: ¿cómo pueden los cristianos hacer la guerra y al mismo tiempo cumplir con el mandamiento de Cristo de orar a Dios por sus enemigos? San Cirilo respondió: si 2 mandamientos fueron escritos en una sola ley y dados a los hombres para su cumplimiento, ¿qué hombre será el mejor seguidor de la ley? ¿El que cumplió un mandamiento o el que cumplió ambos? Los sarracenos respondieron: sin duda, el que cumple ambos mandamientos. San Cirilo añadió: Cristo nuestro Dios nos manda que oremos a Dios por los que nos persiguen, e incluso que les hagamos el bien. Pero también nos dijo, entre comillas, nadie tiene amor mayor que este de dar uno la vida por sus amigos. Juan capítulo 15, versículo 13. Es por eso que individualmente soportamos los insultos que nuestros enemigos nos hacen y rezamos a Dios por ellos. Sin embargo, como sociedad, nos defendemos unos a otros y damos nuestras vidas para que nuestros hermanos no sean esclavizados, para que sus almas no sean esclavizadas junto con sus cuerpos y para que no sean entregados a la destrucción en cuerpo y alma. Cierro comillas. Contemplación. Contemplar la acción de Dios Espíritu Santo sobre los apóstoles. Cómo vuelve sabio al simple, cómo vuelve elocuentes a los que carecían de palabras para expresarse. Homilía. Sobre la irresistible voluntad de Dios. Abro comillas. Y aunque me dije, no pensaré más en ello, no volveré a hablar en su nombre,
Es dentro de mí como fuego abrasador que siento dentro de mis huesos, que no puedo contener y no puedo soportar. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Si alguien todavía duda de que Dios habló por medio de los profetas, que lea esta confesión del gran profeta Jeremías y que no dude más. El profeta confiesa que había decidido no hablar más en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque muy pocos prestaban atención a su palabra. Y si alguien escuchaba su palabra, el profeta sufría cada día la vergüenza y el oprobio. Jeremías capítulo 20, versículo 8. Pero cuando decidió guardar silencio, ¿realmente lo hizo? No, no pudo. Es dentro de mí como fuego abrasador, que siento dentro de mis huesos, que no puedo contener y no puedo soportar. Por el irresistible poder del Espíritu de Dios a hablar, y tuvo que hablar. Por lo tanto, no es el profeta quien decide hablar o no hablar. Quien decide es el Espíritu de Dios Todopoderoso. El profeta es simplemente el instrumento elegido del Espíritu de Dios Todopoderoso. Todas las sagradas escrituras están escritas así, no según la voluntad del hombre, sino según la voluntad de Dios. Y no según la mente del hombre, sino según la mente de Dios. ¿Cómo se siente la palabra de Dios cuando entra en el profeta por el Espíritu de Dios? Esto lo explica el gran Jeremías con su experiencia personal. Abro comillas. Es dentro de mí como fuego abrasador, que siento dentro de mis huesos. Cierro comillas. Es decir, es una inspiración del Espíritu de Dios Todopoderoso. Bajo una presión interna tan abrumadora como un fuego que abrasa los huesos, los santos hombres de Dios así escribieron. Y muchos de ellos confesaron que es algo que no se puede contener y no se puede soportar. ¿Quién se opondrá al Espíritu de Dios sin recibir castigo y destrucción? ¿Quién lo resistirá cuando quiere decir o hacer algo? Oh hermanos míos, la acción del Espíritu Santo de Dios es irresistible. Oh Espíritu de Dios Todopoderoso, dirígenos irresistiblemente por el camino de la salvación. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.